El nacimiento de la biología, historia, pensamiento y ciencia. Bienvenidos al episodio de hoy. Vamos a hacer un viaje fascinante por eventos, pensadores y científicos que dieron forma a la biología como una ciencia. Detrás de cada descubrimiento hay un contexto histórico, social y académico que nos ayuda a entender cómo llegamos hasta aquí. Así que, comencemos. Primero, hay que ir a la antigua Grecia, donde encontramos a Aristóteles, uno de los primeros grandes pensadores interesados en estudiar la vida. Aristóteles fue un observador inalcanzable. Describió plantas, animales y sus comportamientos. Creó sistemas de clasificación que, aunque hoy se podrían considerar rudimentarios, marcaron los primeros pasos de la biología. En este tiempo, las explicaciones de los fenómenos naturales estaban profundamente ligadas a ideas filosóficas, muchas veces sin una base experimental. Ahora, hay que avanzar unos siglos. Llegamos a la Edad Media. En Europa, el conocimiento estaba dominado por la teología. Y en el mundo islámico había eruditos que exploraban conocimientos cercanos a la ecología y a las interacciones entre especies. Este periodo muestra cómo el contexto cultural influye en la forma en la que las ideas científicas se muestran al mundo. Luego llegó el Renacimiento, una era de descubrimiento y cambio. Aquí aparecieron figuras como Leonardo da Vinci, que comenzaron a estudiar la anatomía de los humanos y animales con un enfoque detallado y experimental. Fue un tiempo de transición, donde la curiosidad y la observación comenzaron a superar las explicaciones tradicionales basadas en textos antiguos. Pero el gran cambio se da en el siglo XVII, con la Revolución Científica. Francis Bacon propone el método inductivo, que propone una experimentación en el centro del conocimiento. Mientras tanto, René Descartes introduce un enfoque más mecanista para entender la naturaleza. Estos pensadores ayudaron a establecer las bases del pensamiento científico tal y como lo conocemos hoy. En este periodo, también, William Harvey revolucionó nuestra comprensión del cuerpo humano al redescubrir cómo funcionaba la circulación sanguínea. Tenía un enfoque experimental que marcó un antes y un después en la biología, mostrando cómo los procesos naturales podían ser explicados con precisión científica. Ahora vamos a pasar al siglo XVIII, la era de la Ilustración. ¡Wow! En este siglo de verdad hubo grandes descubrimientos. Y pues comencemos. Aquí encontramos a Carl Linneo, quien desarrolló el sistema binomial de nomenclatura, que permitió clasificar y nombrar especies de una manera ordenada. Este periodo estuvo marcado por expediciones científicas que ampliaron enormemente el conocimiento de la diversidad biológica. También estuvo Hunt Morgan, que se graduó en 1886 y se encargó de investigar las características hereditarias, la teoría de los cromosomas y digamos que también hizo investigaciones con las moscas de la fruta. También estuvo Alexander Fleming, que fue un médico y científico y además el creador de la penicilina.
Incluso le dieron una medalla de oro en la Universidad de Londres y dio clases. Ganó un premio Nobel en medicina en conjunto a Howard Florey y Ernest Boris. Luego podemos hablar de Richard Owen, que fue un biólogo, anatomista y paleontólogo. Se llegó a meter en muchas controversias con Darwin, debemos mencionar. Incluso debatió a Thomas Huxley y criticó a la comunidad científica en diversas ocasiones. Vamos a decir que era una persona bastante polémica, en el área de las ciencias al menos. Bueno, pues también tenemos a Luis Pasteur. Su gran doctorado en ciencias fue parado por la Legión de Honor y recibió el premio Cumpli. Digamos que él influyó en la relación entre la simetría molecular y la polarización rotatoria. Tal vez el apellido de Pasteur se les haga curioso, ¿no? Bueno, yo digo, por la pasteurización. Él desarrolló la vacuna contra el anthrax, la rabia, la fermentación y el descubrimiento de la esclerosometría. También, pues, los protocolos de esterilización de hospitales. Tuvo descubrimientos de microorganismos y desarrolló técnicas de cultivo. Digamos que propuso las leyes de biogénesis, la ley de la pasteurización y la ley de la esquemeotropía. Otra persona, Mendel. Él es el creador de las leyes mendelianas, leyes de los caracteres dominantes o de la uniformidad de híbridos, ley de la segregación, de la ley de la independencia de los caracteres. Digamos que él descubrió los genes, dio paso a enfermedades genéticas, estudio de la biología y su fisiología de las ciencias naturales en la universidad. También tenemos a Henry Schull, que a él le mencionaban como algo curioso. Bueno, le tenían como un apodo, que era el Bulldog de Darwin, de quien hablaremos muy pronto. Estén atentos. Él fue el pionero de investigaciones de la vida marina. Ayudó a Darwin a publicar su libro Origen de las especies y exploró por primera vez la conexión evolutiva entre humanos y primates. Derrumbó la concepción más tradicional y fue un primero de la divulgación científica, luego del trabajo como topógrafo. Luego tenemos a Wallace. Como profesor se le atribuyó la teoría de la evolución. Bueno, sus contribuciones eran independientes de Darwin. Sin embargo, llegaron a presentar su teoría en conjunto, contribuyendo a la teoría de la biogeografía y descubrieron muchas especies, más de 5,000 para ser exactos. Créanme que es algo muy impresionante, y eso sin contar que en su barco perdió sus diarios, que eran demasiadas anotaciones, más de 2 diarios. ¿Lo pueden creer? Luego está Hugo de Ville, que fue un botánico y genetista. Fue uno de los 3 biólogos que en 1900 redescubrieron las leyes fundamentales de la genética publicada por Mendel en 1865 y propuso la teoría de la mutación. También ayudó a integrar diferentes áreas de la biología, como la botánica, la genética y la evolución. Apartó mucho de los sistemas vegetales y, bueno, se le atribuye la ley de la segregación de factores. Ahora sí llegamos a la verdadera revolución de la tecnología que llegó en el siglo XIX con Charles Darwin. Influenciado por las ideas de la geología de Charles, publicó El origen de las especies en 1959, su teoría de las especies en 1859, su teoría de la evolución por la selección natural cambió radicalmente nuestra comprensión de la vida. En paralelo, congregó al Mendes, que se encontraba experimentando con plantas de guisantes y descubriendo las leyes de la herencia. Aunque sus trabajos pasaron desapercibidos en su tiempo, más tarde se convirtieron en la base de la genética. Bueno, ahora en el siglo XX, la biología da un salto impresionante a la síntesis moderna
integró la teoría de la evolución de Charles con la genética de Mendel, mientras que el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson Franklin. En 1953 abrió las puertas a la biología molecular. Desde entonces, el campo ha crecido exponencialmente, abordando áreas como la biotecnología y la biología sintética. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos decir que la biología no es solo un estudio de la vida, también es un reflejo del contexto social y cultural que se desarrolla en cada momento. Cada uno de estos pensadores ha contribuido a construir un puente hacia la comprensión de lo que hoy nos rodea y lo que conocemos como biología hoy. La biología sigue enfrentando muchas preguntas que tal vez aún no se pueden responder, desde la conservación de nuestro planeta hasta la biotecnología avanzada, y siguen explorando estos misterios. Pero todo esto es posible gracias a estos personajes que acabamos de mencionar, que se atrevieron a observar, cuestionar y experimentar. Gracias, compañeros. En este recorrido histórico nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando cómo el conocimiento transforma nuestra visión del mundo. Hasta la próxima.